Hola, shalom a todos. Buenos días, tardes, noches, cada uno donde está. Un saludo especial aquí desde Israel y un saludo especial a nuestros hermanos en Turquía, en Siria. Sufrieron de terremotos bastante fuertes, trágicos. Muy difícil ver las imágenes, los videos que salen de ahí. La verdad da mucha tristeza. Vamos con toda la solidaridad con nuestros hermanos, porque aunque en Siria están en contra de Israel y son aparentemente nuestros enemigos, pero en realidad todavía son nuestros hermanos también, y por eso estamos viendo también la forma con la coalición humanitaria de mandar apoyo, ayuda, porque somos una sola familia. Cuando dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, no ama a tu prójimo como a ti mismo nada más. Ama a tu prójimo porque es parte de ti mismo. Esa es la explicación. Cuando uno ama al otro y hace para el otro, es lo mejor también para él. Entonces es algo que no se puede olvidar. Y bueno, hace un tiempo di una conferencia también que hablamos si el mundo va a un mejor lugar o a un peor lugar. A ver qué responden hoy. Y le pregunté la vez pasada y había muchas respuestas de diferentes lugares del mundo, diferentes países, y la mayoría respondieron que el mundo cada vez está yendo a un peor lugar. Y ahí, no sé qué responden ustedes, pero mostré en más de 20 cosas diferentes, tanto en enfermedades, en guerras, en educación de niños, en electricidad, en tecnología, en la parte de espiritualidad, en derechos humanos, derechos minorías, derechos a mujeres, en 1000 temas, que en cualquier tema donde vamos a tocar estamos mejor que cualquier otro momento de la historia. Hay un libro de Hans Rosling que se llama Hechos, y él habla y muestra, después de 30 años de investigación, que estamos en el mejor punto posible de la historia, el mejor mundo posible. Estamos, el pobre más pobre hoy casi tiene más condiciones de Luis XIV en muchos aspectos. Ni baño tenía en la casa. Los niños, hoy en día no hay ni un país que la tasa de mortalidad de los niños va subiendo, siempre va bajando, siempre hay menos hambre, menos enfermedades. Claro que murieron en el COVID y es muy triste, pero cuando hablaste de peste negra en el siglo XIV, murieron casi mitad de Europa. O cuando llegaron los españoles a México, de 22 millones, murieron 20 millones en el siglo XVI. Y en Hawái en el siglo XVIII. Y en muchas ocasiones murieron 20-30% de la población por una enfermedad. Este siglo estamos hablando con el COVID, con ébola, con todo, no llegó ni a 1%. Estamos en 0.2%. Quiere decir, estamos en el mejor momento, en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué parece al revés? Y eso es lo que quiero hablar hoy, sobre redes sociales. Pero no voy a decir que redes sociales es algo malo, porque gracias a las redes sociales estamos hablando ahora. Y no, me pueden escuchar, aunque estoy en Israel y ustedes están en Cuba. Están mal, yo sé, y estamos también apoyando en Cuba, pero están mejor que antes en muchos aspectos. Que puede decir que están peor del año pasado, pero están mejor de la perspectiva grande de la historia. Estamos mucho mejor, no nada más a nivel del gobierno, sino a nivel personal también, en todo lo que tenemos hoy en día, en tratamientos de dientes o cualquier otro tema. Estamos en Panamá, en cualquier otro lugar. Entonces no puedo echar piedra, como dice, a un pozo que me da agua. Entonces no voy a decir que redes sociales es algo malo. Una vez escuché una conferencia de alguien que dijo, no, es malo, es malo. ¿Y dónde lo habló? En redes sociales. Entonces, señor, diga gracias también a esa tecnología que estás usando antes de echar piedras y decir que es algo malo. Entonces, no hay que ser hipócrita también. Hay que todo es malo. Y entonces, ¿por qué lo usas? Entonces tenemos que ver y entender y profundizar qué nos da y cómo lo podemos usar de una forma correcta y cómo nos puede cambiar el mundo. Y cómo ya cambió nuestra vida, pero cómo puede cambiar más. Voy a tratar de hacerlo corto, rápido, pero traer algunos temas muy, muy interesantes sobre el tema. Primera cosa, la revolución digital, como lo podemos llamar y como algunos lo llaman, a partir de finales del siglo pasado, pero ya 1991 con el internet, con todo, podemos decir que se llama la revolución digital y con redes sociales. No es
algo que se agregó al mundo, es una revolución. Podemos ver en la historia 3 revoluciones que marcaron el mundo. En realidad hay 4, si hagamos un poco la revolución lingüística hace 70.000 años, el poder de imaginar y eso del humano, pero sin entrar en eso, la revolución agrícola, ¿ok? Y uno dice cuando eran recolectores, cazadores antes, en realidad estaban más contentos, tenían menos enfermedades, nunca todo el tiempo estaban tan preocupados por el futuro, nunca guardaron tanto comida para el futuro, porque todo era para el presente. Entonces, cuando todo era para el presente, estaban presentes en su presente. Entonces, sabían vivir del presente y no todo el tiempo como nosotros hoy, siempre preocupados. Tenemos una conciencia del tiempo demasiada ancha, demasiada grande, demasiada lejos, y ese nos quita el poder del presente. Por eso Thich Nhat Hanh, el vietnamita que murió hace un año, el papá de la mindfulness, que es estar presente en este mundo, llega del budismo del siglo pasado, pero el mindfulness es estar presente, disfrutar de lo que tienes hoy en día en la vida, ¿ok? Y él dijo algo muy interesante, dijo, no puedes agregar días a tu vida, pero sí puedes agregar vida a tus días. Otra vez, no puedes agregar días a tu vida, pero sí puedes agregar vida a tus días. Estar presente aquí, no estar todo el tiempo en el pasado como un cementerio. Como una abuela le preguntó a su nieto, oye, nieto, ¿qué es Facebook? Que todos hablan de eso. Dijo, abuela, es donde puedes encontrar todas tus amigas del pasado, de siempre. Dijo, entonces diga cementerio, porque ahí estaban todas sus amigas. A veces cementerio, porque a veces uno está ahí nada más y deja todo lo de afuera. Pero los recolectores, cazadores hace 10.000 años, más o menos, ellos vivieron bien, ¿ok? Tenían la comida para ahora y no tenían tanto problema de metabolismo y bancos y depresión y todo lo demás. Tal vez ellos vivieron un poco menos de nosotros, más de todo también porque murieron niños, no porque había gente que llegaron a tener 90 años también, pero como murieron muchos niños en su primer año, entonces el promedio de vida bajó mucho. Pero el tiempo absoluto, tal vez nosotros vivimos más, pero el tiempo de las experiencias de la vida, nosotros, la mayoría trabajan la mayoría de su vida, o duermen o trabajan. ¿Cuánto tiempo disfrutan de la familia, del día, de esto? Muy poco tiempo. Entonces, ¿por qué pasó la primera revolución agrícola? La primera revolución agrícola, hay algunos que dicen que era un error, ¿ok? Y no pensaron lo que va a pasar. Hay unos que dicen que tenían alguna cosa religiosa y eso, y tenían que tener más comida y más eso. Pero por fin se fueron a trabajar mucho más y ese no le dio más descanso, sino gracias a eso trajeron mucho más hijos, y porque podían traer mucho más hijos. Entonces la mujer ya no daba leche 3, 4, 5 años y así no podía tener hijos porque no había comida, porque ahora hay comida, ella puede ir a trabajar, entonces trae más y más y más hijos. Entonces trabajaron más, pero tenían más gente. Entonces tenía que trabajar más y más gente. Entonces que tenía que trabajar más. Y todo el tiempo tenía que trabajar más y más y más. Al final, eso causó algo bueno. Por un lado, la revolución agrícola también trajo muchas cosas buenas que tenemos hoy en día, pero también trajo consecuencias negativas de adicción al trabajo, de necesidad de trabajar demasiado, y era demasiado hasta hoy en día. Estamos trabajando más tiempo, casi la mayoría de la vida estamos pasando en trabajo como esclavos casi. Entonces, sí, podemos amar el trabajo, podemos hacer todo, pero estamos trabajando demasiado porque cada día queremos más cosas y para lograr comprar esto y eso tenemos cada vez que trabajar más para lograr eso. En la vida hay muchas cosas, hay muchas revoluciones, pero el mundo necesita sus procesos para llegar a tener eso. Por ejemplo, en China, entre 1958 a 1960, se llama el Gran Salto Chino, que querían hacer un gran cambio en la economía y todo, y eso al final, para hacerle corta la historia, 43 millones de personas murieron, ¿ok?
por el hambre que se trajo y todo eso, porque ellos querían hacer un gran salto, un gran cambio, y ese también, para bien, ellos querían hacerlo para bien, pero también trajo consecuencia negativa, murieron mucha gente y todo lo demás. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. La primera revolución, la revolución agrícola, era muy buena, pero de otro lado también trajo consecuencia de tener que trabajar cada vez más y más, comer comida que era más complicado para el humano y por eso también trajo más y más enfermedades y así entre todo lo que tenemos. Pero no quería hablar mucho de eso. La segunda revolución, la revolución industrial, ¿ok? También pensaron que iban a facilitar la vida con esto, ¿ok? Pero tampoco. Ese trajo también muchos problemas. La revolución industrial trajo también muchos problemas. Mucha gente perdió su trabajo. De ahí después llegó el comunismo. Después llegaron todos los que murieron por el comunismo. 20 millones nada más por Stalin y todos los países comunistas y todo lo que salió de ahí. Toda la filosofía de Marx llegó después de la revolución industrial. Al ver que la gente aprovechan de sus trabajadores y ahí empezó toda su teoría basando en el filósofo Hegel, que todo el mundo tiene la tesis, antitesis y la síntesis. La tesis era, de alguna manera, el mundo antes que necesitaban trabajar y todo lo demás, según él, y después llegó la revolución industrial y llegó el capitalismo, la antítesis de lo que había antes, pero él llegó, la síntesis trajo el comunismo, según él, pero según nosotros ya tampoco es. El capitalismo por un lado es la tesis, el comunismo es la antítesis, la síntesis es lo que el judaísmo en la Biblia muestra, que por un lado puedes trabajar, tener dinero, tener todo, no hay ningún problema en eso de ser rico, de disfrutar de la vida, pero de otro lado no olvidar del pobre, del huérfano, de la viuda, de una lista de gente que necesitan y combinar los dos sistemas. Esa es la síntesis correcta. Pero la revolución industrial también era algo muy bueno, la maquinaria y todo lo demás, pero también trajo muchos problemas al mundo. El mundo no estaba tan preparado para esto y se trajo bastante problemas. Hoy en día, gracias a Dios, cada vez estamos mejor. Los países también capitalistas, como Israel, que es un país capitalista, Estados Unidos o Europa, en muchos países capitalistas, también es capitalismo social. No se olvidan del seguro social, no se olvidan del huérfano, de la viuda, del extranjero, de la gente pobre. Hay sistemas de salud, hay sistemas para hogares para ancianos que no tienen. Hay ya esa síntesis que llegó después de mucho tiempo, después de muchos errores que salieron de la revolución industrial. Entonces, esa es la segunda cosa, la segunda revolución, que también trajo cosas buenas, pero también el efecto climático, sin entrar en toda la política del efecto climático, como dijo alguien, es de que el mundo ahora está demasiado frío. Ayer en Estados Unidos, en diferentes lugares, midieron en la temperatura más baja de 78 bajo cero. Yo estuve en Alaska en 46 bajo cero, en Quebec 38 bajo cero, pero 78 bajo cero. Me dice, el frío extremo del universo es por el universo que se está calentando. De alguna manera hay gente que piensa que es una contradicción, oxímoron, pero no, en realidad se calienta, los glaciares se deshacen al agua, se baja la temperatura, en fin, esa es pero es también un resultado de la revolución industrial, también el efecto climático, sin entrar mucho en el tema de esto. Entonces, tenemos la revolución agrícola y después la revolución industrial. Ahora viene la revolución tercera, que se llama la revolución digital. La revolución digital. La revolución digital no es una cosa, como dije antes, algo que se agregó a Internet, Facebook, esto. No, esa es una revolución totalmente diferente. ¿Por qué? Porque también eso trajo para responder y para facilitar la vida a muchas cosas, por un lado. Por otro lado, se nos complicó más. Antes la persona tenía que responder a un correo, que le llegó una telegrama, que le llegó esto, tenía 3 semanas para responder y 3 semanas para esperar hasta que se llegue. Entonces estaba tranquilo. Hoy en día, por WhatsApp te mandan 1000 WhatsApp al día, nada más de un chat. Uno tiene de aquí, de allá, de grupos y de diferentes lugares. Cada uno de ustedes, de cualquier persona, ¿cuánto chat de WhatsApp recibe al día? ¿Cuánto mail recibe al día? Antes teníamos
3 semanas para responder un correo, una telegrama. Hoy en día tenemos un día a responder lo que no respondimos en toda la vida anterior, en todo el mundo juntos. Cada persona tiene que responder y esa es una bomba de demasiada información. Eso es algo que nos deja a veces estresados. Tantos mails para responder, tantos WhatsApp, Facebook y esto y redes y todo lo demás. Entonces, de alguna manera, quería facilitar la vida humana, ¿sí? Facilitó, lo hizo mucho más rápido, pero ese trajo también que hay mucho más correos, que hay mucho más trabajo, que hay mucho más WhatsApp y que al final el humano cada vez trabaja más. Es increíble, cada vez que la ciencia llega para facilitar la vida humana, para hacerle más fácil su trabajo, al final termina siendo que le agregó mucho más trabajo que antes. Tanto en la revolución agrícola, ahora quería trabajar y hacer algo para poder trabajar menos, pero al final ese trabajo que tenía más hijos y más gente y más eso, y tenía que trabajar más. La revolución industrial facilitó con maquinaria, con todo, pero al final causó que hay mucho más cosas y ese nos causa mucho más necesidades y tenemos que trabajar mucho más. También la revolución digital, tenemos mucho más facilidad, podemos llegar a todo el mundo, pero también todo el mundo llega a nosotros y eso no es tan fácil. Pero ese todavía no es el problema. El problema es más grave. El problema es que todas las redes sociales, primero, ¿quién es el producto? Nosotros. Nosotros somos el producto de ellos. ¿Ok? Somos el producto de ellos. Eso es algo que tenemos que entender, cómo somos el producto de redes sociales y qué influencia tiene de eso. Y también qué tiene que ver eso con el buen samaritano, ¿ok? Del Nuevo Testamento. También tiene una historia ahí interesante. Pero bueno, vamos a empezar. Imagínense que hay un cuarto, ¿sí? Hay un cuarto y mucha información quiere entrar a ese cuarto y hay un selecto, una persona, ¿ok? Que está ahí porque no pueden entrar todo. Hay mucha gente que quiere entrar, pero hay que filtrarlos. Entonces se hace algunas leyes para ver quién entra, quién no, para poder entrar en la capacidad del cuarto. ¿Ok? Entonces, redes sociales es igual. Cada uno de ustedes en su newsfeed es un cuarto. Y hay información de todo el mundo, del terremoto de Turquía, de Siria, del volcán de Guatemala, de los pobres de África, de los hutíes de Yemen, del conflicto árabe-israelí de Israel, Medio Oriente. Tiene lo que pasó en Australia ayer, tiene lo que pasó con el COVID en Canadá, tiene lo que pasó en China, tiene en Taiwán. Tiene información por todos lados, muertos, gente, eso, el otro, cosas buenas, cosas malas. Un tsunami de información, océano de información. Pero Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué quieren ellos? Una sola cosa, tu atención. Ellos necesitan tu atención. Ellos quieren tu atención. ¿Por qué? Mientras más tiempo te quedas en la pantalla, más tiempo te quedas en su red, más dinero ellos ganan. Entonces ellos tienen que causarte una sola cosa, quedarte más tiempo en pantalla. ¿Cómo lo pueden lograr? Pensaron. Los ingenieros digitales y desarrollaron algoritmos que saben decir quién es usted según los likes que pone, según lo que mira. Ya saben mejor quién es usted, mejor que tu esposa, que tu suegra. ¿Saben qué? Mejor que nosotros mismos. El Facebook sabe y el algoritmo de él sabe mejor y me conoce mejor que yo mismo, según los likes que di. Hay una investigación de eso. Te puede informar, te puede dar las cosas de acuerdo a lo que ya te conoce. De acuerdo a eso, el algoritmo hace análisis, qué información te va a causar quedar más tiempo en pantalla. Y de acuerdo a eso, hace la selección y te mete la información a lo que tú quieres comprar. Ahora bien, nosotros nos gusta, primero, escuchar opiniones parecidas a mí, conspiraciones también que se apoyan en mi opinión, pero también cosas que nos despiertan la atención, que nos generan también enojo, que nos generan ira, que nos generan todas esas cosas, que nos generan interés. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué genera más interés? ¿Algo verdad o algo de mentira? Les cuento 2 historias. Yo fui hoy a la tienda y compré pan.
Esa es verdad. Otra historia. Yo fui hoy a la tienda, había una persona ahí que me pegó, yo le pegué también y lo empezamos a pegar cada uno, le rompí los lentes, me rompió los dientes. ¿Qué historia más interesante que conté? ¿La primera o la segunda? Por supuesto la segunda. La segunda no pasó, pero la segunda es más interesante. Entonces, cosas que son mentiras, cosas que son de sangre, de guerras, de terremotos, de problemas, todo eso nos interesa, nos capta la atención. Entonces, la selección de Facebook, del algoritmo, mientras las cosas son peores, Facebook, el algoritmo te lo muestra más. Y ese es el punto más importante que estoy diciendo aquí, para que piensen de eso, reflexionen de eso y compártenlo también. Porque después, como pregunté al principio de esa charla, si el mundo va mejor en todos los parámetros, en todos los puntos que mostré con el profesor Hans Rosling y como otras cosas que mostré en el otro video que se llama El mundo está peor o mejor. Estamos mejor en todos los aspectos. ¿Por qué pensamos que el mundo está peor? ¿Por qué estamos más estresados y deprimidos que cualquier otro momento en la historia? Si todo está mejor y todo está avanzando, ¿por qué la depresión y el suicidio y todo está avanzando más también? Tenía que ser al revés, teníamos que estar más contentos. Y la respuesta es muy sencilla. Porque si todas las redes sociales y todo lo que tenemos, siempre el algoritmo nos trata de mostrar todas las cosas negativas del mundo, las mentiras, fake news, problemas, terremotos, tragedias, desastres, guerras, sangre, porque eso es lo que nuestra atención capta. Entonces, ¿cómo queremos que pensemos que el mundo está mejor? Si es lo que uno abre Facebook y la mayoría de las cosas ve es malo. Mis videos más virales en redes sociales son de la guerra cuando cayeron cohetes aquí al lado de mi casa y lo grabé en vivo. Tiene hasta 10 millones de personas que entraron a ver los videos. Y aquí casi no hay personas. Es decir, si pongo cosas de guerra, estuve en Ucrania en la guerra, estuve en Japón en terremoto, estuve en diferentes lugares. Cuando hay algo malo, de repente miles de personas lo están viendo el video vivo. Cuando estoy hablando de algo así, positivo, bueno, el algoritmo no lo da, no lo manda a ninguna persona. Ustedes comparten el video para aumentar esto, porque tenemos que transmitir este mensaje muy importante. Quiero decirle algo. Ustedes saben que cuando Hernán Cortés, llegó a México, llegó a América en el siglo XVI, ¿qué ellos empezaron a hacer? Robaron el oro. Como dicen, no todo lo que brilla es oro, pero si yo oro, todo brilla. Entonces empezaron a robar el oro. Y cuando robaron esto, los indígenas que estaban ahí no entendían. Dijeron, ¿qué quieren de ese polvo amarillo? ¿Qué hacen con ese polvo amarillo? ¿Por qué lo necesitan? No entendían. Ellos lo robaron. Lo que aprendemos de eso es que lo más fácil robar de una cultura, escuchen bien, es algo que no lo valoran. Si no valoras algo, muy fácil robártelo. Los indígenas no valoraron el oro ahí en México, los españoles robaron todo. Nosotros no valoramos la atención nuestra. Muy fácil robarlo. Y todavía sentimos los más sabios del mundo. Te están robando toda la atención tuya, todo el tiempo, y están haciendo y ganando dinero a costa de tu atención. Te están quitando tu atención y te están de alguna manera comprando sin pagarte, pero ellos sí ganan mucho dinero de esto. Y mezclando con lo que dijo William Golding en su libro El Señor de las Moscas, que el humano es malo por su naturaleza, lo que dice la Biblia, que nace con naturaleza mala, entonces de alguna manera queremos y nos hace mover. Me dijeron en Guatemala, el periódico El País, creo que llegó en su mejor época a 80,000 ejemplares diarios, pero había un periódico que se llama El Día o algo así, que en la portada había siempre los muertos con zoom. Así se veía con toda la sangre y eso vendía 300, 400,000 ejemplares. La gente le gusta ver sangre, le gusta ver esas cosas. Por WhatsApp nada más hoy me mandaron como 50,000 veces el terremoto, me hicieron terremoto en el celular con todo lo que pasó en Turquía. Es decir, a la gente le gusta mandar informaciones malas y negativas. Si ves una persona que ayudó aquí y allá, nadie manda, a nadie le interesa. Entonces mandamos toda esa información mala. Facebook y algoritmo y de Facebook, Instagram y todas las redes sociales están construidos a base de esto. Y por eso nos mandan
y a más viralidad todos esos temas malas. Y entonces todo lo que vemos en el mundo malo, en realidad hay mucho mejor, hay mucho más luz en el mundo. Pero no lo vemos porque Facebook trabaja sobre una cosa: cómo te va a captar más tu atención y cómo te va a dejar más tiempo en la pantalla. Y de acuerdo a eso el algoritmo te muestra todas esas cosas que te despiertan a enojo y a esas cosas, y rabia y barbaridad. Pones barbaridad en tu post y de repente el post va a mucho más personas. Entonces, de alguna manera, nos están robando la atención y están haciendo de eso dinero con nuestra atención, ¿ok? Y aquí hay algo muy interesante. Y ese es un estudio que hizo una señora, una investigadora, profesor, se llamaba la señora Tirkel. Ella dijo algo así: mientras menos atención tenemos, menos empatía también vamos a tener. Y lo voy a explicar. Empatía es dolor. Cuando veo el otro, por ejemplo, ahora que veo a nuestros hermanos en Turquía que están sufriendo, tengo empatía. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero ayudar. Veo a una persona, hoy había mucho viento en Israel, había demasiado viento, lluvia y todo. Vi una persona, pobrecita, que estaba caminando ahí y no tenía ni sombría, tal vez se le fue, y me dio dolor, me dio pesar de verlo así. ¿Qué hice? Lo invité al carro para llevarlo. Ahora, ¿por qué lo hice? No porque soy altruista, sino porque soy egoísta, porque me dolió verlo así. Entonces, para quitar este dolor, lo llamé. Entonces, ¿qué es? Es algo egoísta también. Lo pueden llamar como quieran, pero es algo egoísta también. Para quitar mi dolor, entonces le quiero quitar también el dolor de él, porque me causa dolor a mí verlo así. Eso se llama empatía. Pero si no tenemos atención, entonces vamos a tener menos empatía. Y efectivamente, en todas las investigaciones que ella hizo en Estados Unidos en los últimos años de que tenemos redes sociales, bajó más de 40% la empatía de las personas. Es horrible, es horrible. Pero más allá, en diciembre de 1960, en un seminario teológico en Princeton, un grupo de teólogos, estudiantes teólogos, le hicieron una prueba. Ellos no sabían que estaban en prueba. Cada uno tenía que dar una conferencia, preparar una conferencia de él sobre el ejemplo, la parábola o la historia del buen samaritano, lo que cuenta el Nuevo Testamento. Ahí que cuenta ahí que había un judío que estaba caminando de Jerusalén a Jericó, ¿ok? Y llegaron ladrones y lo querían matar, y lo robaron, y le hicieron esto, y lo quitaron todo, y lo dejaron ahí en el camino, tirado, sin ropa, sin nada, lo dejaron tirado ahí, sin nada. Y ahí, pobrecito, él está ahí tirado ya después que lo asaltaron, que lo robaron, que todo esto. Entonces, a mí una vez me asaltaron, y era Shabbat justo. En Shabbat nosotros no cargamos nada, pero tenemos saco, tenemos corbata, todo. Ellos pensaban que soy un gran rico. Entonces se me asaltaron. Y yo le dije: oye, ¿qué les pasa hoy? Me dijeron: ¿qué hoy? Dije: hace 5 minutos me robaron, no me dejaron nada. Y ustedes otra vez. Y me empezaron a ver, a chequear. Y vieron que no tengo nada porque era Shabbat y no cargamos nada. Entonces me empezaron a consolar: no, tranquilo, no tenga pena. Pero ellos no, el buen samaritano, ahí le robaron todo, lo asaltaron y lo dejaron tirado ahí. Pasó ahí, sí, una persona, sacerdote, Cohen, y ni siquiera le interesó, no vio, siguió adelante, siguió recto. Pasó ahí un levita, un israelita. Pasaron ahí gente importante y vieron a este tipo judío tirado ahí y nadie le hizo caso. Hasta que llegó un samaritano, que supuestamente era un grupo en contra de los judíos en aquella época. Hasta hoy hay samaritanos aquí. Y él, a pesar que él era judío, lo trató bien, lo ayudó, lo sacó de ahí y todo lo demás. Bueno, sobre eso tenían que preparar la conferencia. Escuchen bien lo que pasó. Ellos tenían que ir al cuarto donde tenían que dar la conferencia, estaban muy enfocados en eso. Y
científicos, los profesores que hicieron el experimento, pusieron ahí una persona tirada, pobre, todo roto, todo sucio, todo así, se ve lo peor de lo peor. Pusieron ahí, estaba ahí. Y cada vez que pasó ahí uno de los estudiantes, pasaban uno por uno, y hizo, empezó a hacer así, y pidió ayuda, y no, el estudiante ni lo echó un vistazo, siguió adelante porque tenía que dar una conferencia, tenía que dar una clase. En otras palabras, es increíble lo que pasó ahí. La clase, lo que tenían que dar es sobre este ejemplo vivo del buen samaritano, este señor que estaba tirado hace 2000 años ahí en Jerusalén, en camino de Jerusalén a Jericó, y justo ahí lo dejaron tirado, y sobre eso tenían que preparar la conferencia, y lo prepararon, pero cuando lo vieron en la vida real, no aplicaron el buen samaritano. Increíble. ¿Por qué? Porque ya no tenían atención. Entonces, mientras menos atención hay, menos empatía vamos a tener. Es increíble. Entonces, estamos viviendo en un mundo que en todo está mejor. Y tenemos redes sociales, y como dije antes, no voy a hablar nada más mal, voy a hablar también cómo podemos curar. No voy a decirle a la gente, entonces, desconecten de redes sociales, cierren su Facebook y eso, nadie me va a ver. Necesitamos decirle gracias al Facebook y todo. Hegel dijo sobre la historia pasada, lejana, no podemos aprender porque no hay suficiente información. Sobre la historia cercana no podemos aprender porque hay demasiada información. Antes, los gobiernos, los dictadores, tenían mucha fuerza el dictador. ¿Por qué? Porque la fuerza estaba basada también en conocimiento, y el conocimiento tenía muy poca gente. Miren lo que pasó en Inglaterra después de imprimir la Biblia, la Revolución Británica en 1642, después en Estados Unidos 1776. Muchas cosas, Martín Lutero, ¿ok? En el siglo XVI, después de imprimir la Biblia y dar la fuerza a los demás, pero antes el conocimiento era la fuerza y estaba muy concentrado, había una concentración de conocimiento por los líderes religiosos, y por eso dominaron a los demás, o sobre los gobiernos, dictadores, y con eso dominaron a los demás. Pero cuando ya empezaron a tener mucha información, entonces ya no se puede, eso se llama en hebreo andasat todah, ingeniero de la conciencia. Te están cambiando, programando tu conciencia. Entonces, hoy en día, redes sociales, gracias a eso, que es también algo bueno, hay tanta información. A veces es demasiada información, ya no sabemos nada, pero tenemos que saber filtrar, ¿ok? Pero los algoritmos de redes sociales es algo muy bueno, pero los algoritmos que nos filtran la información y el selector que está en la puerta y deja entrar a la información, está trabajando para concentrar y captar nuestra atención. Entonces nos está mandando nada más las cosas malas y negativas de todo el mundo para captar nuestra atención, porque así lo captan. No es culpa de él nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar esto? Entonces, primero tenemos que saber, sí, no podemos una persona decir yo apago el celular, apago redes sociales, desconecto el mundo, regreso a mi cueva y todo va a estar bien. No va a arreglar el mundo, no va a arreglar a él y no va a hacer ningún efecto. Pero tenemos que construir comunidades. Si como comunidad podemos tener tiempo sin redes sociales, tener tiempo donde transmitimos juntos y compartimos noticias buenas. Si ustedes hoy, todos los que están ahí, van a compartir este mensaje, y no nada más ese mensaje, sino mensajes positivos que hay, no nada más mensajes negativos que hay, no nada más que él murió, que este político es corrupto, que este es ladrón, que el otro esto, y que la tragedia de Ucrania y la guerra de Israel. Dejemos de compartir cosas negativas como grupos y empecemos a compartir cosas positivas. También el algoritmo de Facebook va a cambiar. Si estaban aquí, como expliqué todo, cómo funciona el algoritmo de Facebook, captar tu atención y qué queremos nosotros, porque hoy en día la mayoría de la gente lo que quieren es ver cosas malas.
Por eso las noticias están llenas de cosas malas. ¿Y por qué estoy estresado? Si el mundo está tan bien, ¿por qué estamos tan mal? Sí, porque todo el tiempo en cualquier periódico que estás abriendo, estás leyendo todas las cosas negativas del mundo y estás abriendo tu día con cosas negativas. El judaísmo dice no, tienes que abrir tu día diciendo gracias a Dios por devolverme el alma. Hay 12 palabras ahí, dicen los científicos que cuando uno despierta tiene que tener 12 segundos antes de salir de la cama, así no demasiado rápido. Y es justo esas 12 palabras. Modé ani lefaneja melech chai vekayam shechazarta bi nishmati bechemla rabba emunateja. Son 12 palabras que decimos, gracias a Dios que me devolviste mi alma y estoy otra vez vivo, gracias. Es empezar el día con algo positivo. Ese ya nos cambia todo. Entonces, primer punto que tenemos que hacer, no es, mira, redes sociales, todo está mal, cerramos todo, nos vemos. No, como dije al principio, hay que tener equilibrio siempre, la síntesis. Recuerdan el Hegel, la tesis, antitesis, hay que hacer síntesis. Es decir, no había nada, muchas redes sociales, hay que hacer síntesis y entender. Tenemos que construir cápsulas donde ahí no nos van a afectar. Entonces, primero es compartir todo el tiempo cosas positivas, por lo menos. No le pido dinero, no le pido ahora trabajo, le pido compartir cada día una cosa positiva y los amigos compartirle ese mensaje, que hay que compartir cosas positivas. Podemos cambiar también el algoritmo de Facebook. Si todos vamos a hacer esto, vamos a poder también influir en eso y vamos a ver que el mundo está mejor porque Facebook lo que quiere es dinero. Lo que quiere es ganar tu atención. Entonces, a través de esto, si va a ver que con cosas buenas te vas a quedar más tiempo, entonces te va a mostrar cosas buenas. Eso es muy fácil. Según lo que tú ves en tu feed, es en lo que te va a mostrar. Entonces, esa es la primera cosa que hay. Compartir cosas positivas. Escribir cosas positivas también. Escriben cosas positivas de lo que le pasó a ustedes, de lo que hicieron, de lo que esto, de lo que el otro. Hay que escribir y que hay cosas buenas en el mundo. Ayudaron aquí, allá. Todas esas cosas hay que publicar para llenar este mundo virtual que tenemos con cosas positivas. No es pecado, lo contrario. Están con más luz, van a iluminar el mundo, eliminar más oscuridad. Poca luz aleja mucha oscuridad. Imagínense mucha luz. ¿Cuánta oscuridad puede alejar? Entonces, eso es muy importante. No nada más empezar el día con leer periódico y leer todo el Facebook y redes sociales, todas las cosas malas del mundo. Había una persona judía que leyó todos los periódicos de los palestinos. Le dijeron, ¿por qué? Dijo, ahí sí me pongo contento. ¿Por qué? Porque leo el periódico judío y todo está mal, y el político, y los problemas en Israel, y el parlamento, y elecciones, y el shekel, y la moneda se cayó, y la inflación se subió, y todos problemas. Leo el periódico de los palestinos, dice que nosotros tenemos todo, que somos ricos, que somos increíbles. Entonces, es importante. Pueden leer periódicos, pueden leer esto. No digo que no, al extremo no tenemos que ir. Pero si queremos ganar en esa guerra, tenemos que usar redes sociales, estar dentro de redes sociales, pero también con cosas positivas. Influir. Ustedes que están aquí pueden influir, pueden hacer que cada vez el mundo virtual va a estar mejor. No digamos qué podemos hacer. Hagamos las cosas, porque sí podemos lograrlo, sí podemos cambiar el mundo y tengo varias conferencias que mostré que sí podemos cambiar el mundo. Entonces es la primera cosa que tenemos que decir. Y tenemos que decir, saber, cuando tú querías hacer varias cosas y te pusiste y estás 2 horas en el celular y después de 2 horas dices, ¿cómo se me perdió el tiempo? Me ganó el celular. No te ganó el celular, te ganaron unas compañías con miles de diseñadores y miles de algoritmos, inteligencia artificial y todo, que todos ellos están en guerra para captar tu atención. Ellos te ganaron, pero tú puedes ganar a ellos. Es decir, tenemos que tener eso también. La segunda cosa, el celular es servidor buenísimo, pero como dueño malísimo. El mejor servidor y el peor dueño que podemos tener. Si lo usas como tu servidor, tu esclavo, es lo mejor. Pero si él es tu dueño y estás adicto a esto, es lo peor. ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Como dije al principio, hoy en día en redes sociales nosotros somos el producto porque Facebook lo está agarrando nuestra atención y lo más fácil agarrar tu atención si no lo captas. Entonces, miren Shabbat, por ejemplo, un día sabático.
que tenemos un día a la semana que no tocamos electricidad, que no tocamos... Alguien me dijo, pero ¿se puede inventar un celular para Shabbat? Dije, no, es horrible. ¿Por qué? Porque esa cápsula espiritual es desconectar de todo el mundo exterior y de todos los problemas y de todo lo hay, conectar a la familia y conectar a las cosas. Un día a la semana mostrar que sos el dueño y puedes apagar tu celular. No digo que tienen que hacer Shabbat, pero por lo menos cuando comen con la familia, cuando están juntos, un día, traten de hacer un día sin celular, un día sin nada. Es decir, un día desconectar de lo que hay y conectar a ti mismo. Y conectar y decir, yo soy el dueño, yo puedo decidir cuándo lo voy a usar y cuándo no lo voy a usar. Y les prometo algo, yo también tengo miles de cosas, tengo miles de voluntarios, tengo muchos proyectos y muchas cosas en todo el mundo. Y apago el celular cada vez 25 horas cada semana. Y no pasa nada, estoy aquí vivo, el mundo no se cayó. Es decir, todo está bien. Si no van a contestar un día a la semana, nadie se va a enojar, ustedes van a ganar. Ustedes saben cómo se canceló la esclavitud en el mundo por esa idea de Shabbat. Porque cuando ya la persona empezó a sentir, miren algo interesante, todo lo que tiene que ver con el tiempo tiene que ver con algo cosmológico. El año tiene que ver con el sol, el mes tiene que ver con la luna, el día tiene que ver con el planeta. Así todo el tiempo tiene que ver con algo cosmológico, menos una cosa, la semana. La semana no tiene ni ninguna cosa cosmológica, ninguna cosa que ver. Y lo increíble es que cada uno cuenta los días de acuerdo a su manera. Meses, cada calendario tiene meses diferentes. Los árabes tenían 11, los judíos tienen a veces 12, a veces 13, en los indios, en aztecas, cada uno contaba diferentes meses. Años, cada uno tiene otra cuenta. Los judíos estamos en 5783 del humano, porque en la creación pueden pasar billones de años, no hay ningún problema con la religión, tengo otra conferencia sobre eso. El gregoriano, el cristiano, el calendario cristiano tiene 2023. El Hijra, del Islam, ¿sí? También tiene un calendario que empieza del año de la Hijra, 622. Entonces están más o menos por ahí 1400. Los aztecas tienen, los contratos había en la época del Talmud, otra cuenta. Cada cosa del tiempo, cada uno lo maneja diferente, aunque tiene algo cosmológico que ver. La única cosa que no tiene algo que ver con algo cosmológico es Shabbat, es la semana. 7 días en la semana, en todas las culturas, en todo el mundo, en toda la historia, en todos los lugares, en todos los continentes. ¿Por qué? En Francia, en la época de la Revolución Francesa, trataron de hacer 10 días a la semana, como 10 dedos, y se tardó 10 minutos, creo, en 10 lugares. Todos hacen 7, porque es parte de la naturaleza nuestra. Tenemos que descansar. Y cuando la gente sintieron que es descansar un día a la semana, cuando uno ya tenía el sabor de la libertad, entonces ya no puede ser esclavo. Tardó tiempo. En Britania, en Estados Unidos, hasta el siglo XIX todavía había esclavitud. La Biblia tampoco lo anuló de un segundo, porque todo lleva procesos. Pero con todo el tiempo, ese también fue logrado al final. Entonces, para no sentir esclavos del celular y de Facebook y de todas las redes sociales, tenemos también que marcar tiempos. También con los hijos, también con nosotros. Hay tiempos que no lo usamos. Lo usamos, sí, porque es una bendición, sí, porque lo podemos hacer muchas cosas buenas, sí. Pero como dije, primero llenarlo de cosas positivas, compartir cosas positivas, para que el algoritmo empiece a cambiar y empecemos a ver la realidad, que el mundo en verdad es mucho mejor de lo que podemos imaginar. E incluso en los peores lugares hay mucho más cosas buenas que antes. Y ya le mostré, ya lo pueden ver esta conferencia. Pero empecemos a ver eso, empecemos a mostrar esto, para que empecemos a llenar de alegría. Y mientras más atención vamos a tener, más empatía vamos a tener y más vamos a ayudar a los demás. Recuerden lo que dije de la señora, la profesora esta, Tirkel, que dijo que cada vez el mundo tiene menos empatía porque hay menos atención, porque está captado, te lo captaron Facebook, redes sociales y esto para cosas malas. Entonces ya no estás con empatía para ayudar, ya no sientes el dolor como antes, ya no sientes
el tiempo de ver face to face uno al otro, porque estás en el celular. Ya no había había momentos y between moments, entre momentos, cuando uno espera en el ascensor, cuando uno espera en el doctor, había interacción, pero hoy todo el tiempo estamos en el celular. Entonces tenemos que recuperar también esto, para recuperar nuestra empatía, para recuperar todo esto. Eso lo llamo la partida del mar de un lado. Es decir, el mar es algo bueno, pero a veces hay que partirlo, hay que pasar, queremos pasar. Es decir, cada cosa es buena o mala, depende, nosotros le damos el significado, si es bueno o malo. Y puse en mi página que Julio César, ¿sí? Estamos hablando hace más de 2000 años, él agarró su ejército y pasó el Rubicón, que era la frontera entre él y entre Pompeos en Roma y esto. Y lo que pasaba ese río, el Rubicón, si regresaba lo mataban, era pena de muerte. Entonces él obligó a sus soldados a pasar y pasaron y ni modo, tenían o que ganar o que lo van a matar, porque pasaron el Rubicón. Entonces tenían que ganar y pelearon con todo y al final ganaron. Y así se hizo Julio César, el emperador de Roma y todo. ¿Por qué? Porque estaban obligados a ganar y sabían que no tienen de otra. Ganar o ganar, y ganaron. También lo que pasó con Absalom, lo mismo. Él le dijeron, Ahitofel, el consejero, le dijo, mira, si estás rebelando contra tu papá, el rey David, nadie va a ir contigo porque saben que el rey David es tu papá y al final el papá se apiada del hijo y le perdona, entonces va a vengar nada más de los rebeldes, de nosotros, de todos los demás. Entonces nadie va a arriesgar apoyar a un hijo en contra de su papá. Lo que tienes que hacer es hacer algo imperdonable que todos van a entender que no vas a estar, que tu papá nunca te va a perdonar. Y él fue y hizo, y violó a todas las esposas de su papá. Y todo el mundo vio esto, entonces fueron con él. Algo parecido pasó con Hernán Cortés también, cuando llegó a América, a México. Ahí quemó todos los barcos que llegaron con él. Entonces ya no podían regresar, tenían que hacer las cosas y ganar. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel en la partida del Mar Rojo. Moisés, ellos siempre querían regresar a Egipto, porque Egipto era un lugar de trabajo, pero cómodo. Pero para ganar la tierra prometida tenían que pasar la Rubicón, tenían que pasar el Mar Rojo, tenían que pasar y saber que ya no hay vuelta para atrás, que hay que hacer y hay que ganar. Y cuando uno tiene para mí es lo mismo cuando yo llegué a México y vi ahí gente que estaban 15, 20 años en México, de Israel, y no hablan ni una palabra en español. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están con amigos de Israel. Entonces, para aprender español tenía que ir con gente que no saben hebreo. Y yo no sabía hablar español, pero estuve obligado a hablar con ellos, rompiendo mis dientes, hablando palabras raras y todo lo demás. Pero así aprender. Cuando estás obligado a algo, lo vas a lograr. Creo que estamos en un mundo, como dije al principio, con eso termino. La revolución agrícola nos llevó a trabajar más y más y más, nos dio muchas cosas, era tesis, antítesis, no había nada, había demasiado, y llegamos a entender el punto. Este punto trajo después la revolución industrial, que también había mucho capitalismo, después mucho comunismo y toda la filosofía de Marx y todo lo que demás, y eso, el otro, muchos muertos, muchas guerras, muchos problemas. Pero llegó la síntesis, lo que expliqué, el sistema del capitalismo social, de alguna manera, lo que dice la Biblia. Y lo mismo la revolución digital. Es algo muy bueno, pero de un lado muchas cosas malas que pasan, bullying, problemas, nos muestran el algoritmo, trabaja para captar la atención de acuerdo al Señor de las Moscas de William Golding y por eso nos da toda la información mala del mundo. Pero ya llegó el momento de ser obligados, porque el mundo ya no puede seguir así. No podemos seguir con un mundo que de un lado cada vez baja más la empatía, cada vez tenemos más cosas, más inteligencia, más y más y más y más y más condiciones en todo mejor, pero más depresión. Imposible. Ya llegó el momento de la síntesis, llegó el momento de decir, estamos obligados a ganar el algoritmo de Facebook. Somos personas con alma y podemos ganar algoritmos. En la guerra entre algoritmos y personas tenemos que ganar nosotros.
Si no, la inteligencia artificial, como expliqué, nos va a ganar en todo. Como alguien me dijo, la religión no va a ser relevante en el próximo siglo. Dije, vos no vas a ser relevante. ¿Por qué? Dime una razón por qué vas a ser relevante para el mundo. Sea lo que sea tu carrera, sea poeta, sea escritor, sea rabino, sea músico, gráfico. Lo que tú haces, la inteligencia artificial hace mejor y va a ser mejor. Entonces, va a ganar al humano en todo. Una cosa sí puede ganar el humano. El humano si cree en el alma, como Dios le dijo a Moisés, mi nombre es Eye, seré lo que seré. Quiere decir, seré es futuro, seré lo que seré, es del futuro. No me hablas del pasado. Si quieres salir del Egipto, no me hables de Egipto, de los problemas, de los sufrimientos. Háblame de la tierra prometida. Háblame de lo que quieres lograr. Si me hablas del futuro, puedes salir de tu pasado. Ese salir y saltar y pasar el Rubicón. Ese entender que tenemos un futuro. El alma del humano tiene imaginación, lo que no tiene ningún animal, ninguna inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en simulacra, en todo el pasado, en toda la data que hay, en todo lo que ya hay. Los algoritmos se están basados en todo lo que hay. Nosotros tenemos la capacidad de causar y cambiar la historia de mañana, el futuro. Si hoy, como dije, primera cosa, vamos a llenar de cosas positivas redes sociales, vamos a escribir ahora que están aquí, escriben un comentario bueno, no sobre mí, sino sobre la vida, sobre el mundo. Y después comparten el mensaje. Y después pongan también en sus redes cosas positivas de todo el mundo. Y comparten cosas positivas, también por WhatsApp y explican eso a los amigos. Van a ver que eso va a generar cambios dentro del algoritmo también. Nosotros somos los dueños, no ellos. Nosotros podemos causar ese cambio. Si no, vamos a perder todo el mundo. Es la única opción que tenemos. Estamos obligados a ganar y lo vamos a ganar. Y por eso, no vamos a salir de redes sociales. No vamos a decir, ese está malo, no lo tocamos. No, estamos hablando gracias a eso. Como contó alguien, una persona interesante, contó que conoció a un amigo a través del Facebook y se acordaron a ver en algún lado y se vieron en algún lado, dijeron vamos a apagar los celulares para hablar y así hicieron. Después de 2 horas que hablaron dijeron, mira, gracias a eso que apagamos los celulares y no teníamos redes sociales y eso, logramos hablar y a conectarnos 2 horas. Dijo el otro, sí, está bien, pero gracias a redes sociales también nos conocimos. Dijo, así es el equilibrio perfecto. Gracias a redes sociales nos podemos conocer, pero gracias también al equilibrio nos podemos conectar. Y esa es la segunda cosa que dije. Tener cápsulas, donde ahí muestras que sos el dueño todavía y no sos producto de ellos. Hay Shabbat, hay días con familia, hay tiempos con familia, tiempos calidad. Cuando estás durmiendo, póngalo afuera. Alguien me dice, mira, te puedo mandar mensaje a las 3 de la mañana. Dije, tú mandas cuando quieras. Yo cuando ya me voy a dormir, no duermo mucho, pero cuando yo duermo, el celular está afuera. En Shabbat el celular mío está apagado. Sí, estoy vivo todavía. Y lo estoy haciendo cada semana. Así que un gusto hablar con ustedes. Gracias también a redes sociales, pero vamos a usarlo para bien. Nosotros damos el significado de las cosas, no las cosas en nosotros. Y eso es lo que tenemos que saber. Vamos a ver si había aquí alguna pregunta o alguna respuesta. Vamos a ver, saludos a todos que saludaron aquí desde, Guatemala, Honduras, Cuba. Y dice que él piensa que el mundo va a un mejor lugar. Excelente, excelente. Ya, mientras más personas van a saber esto. Eso es la realidad, no estoy hablando de una utopía. Estoy hablando de una realidad. Y en muchas cosas. En México, saludos. Panamá, excelente. Voy a ver si había aquí alguno. Cuando nos visita en Panamá. Ya estuve en Panamá hace poco y en el próximo mes también, con la ayuda de Dios. Ahí dice que es un medio de comunicación verídico. No nada más hay que ser verídico. No hablo nada más que quienes que tiene medios de comunicación. No logro a ver Isaías. Tienes no nada más que hablar sobre la verdad. Tienes también que destacar también las cosas buenas que pasan. Toma eso como tarea. Es algo bueno.
A Houston, Texas. Ya falta unos meses todavía. España. Excelente, excelente. Bueno, vamos a ver si alguien aquí hizo alguna pregunta. Thank you very much for you. Okay, you're welcome. Bendiciones. Cosas buenas. Ahora, críticas, no tengo problema que haya críticas. Críticas no es algo malo, hay que diferenciar, no hay que mezclar todas las cosas. Se puede criticar, críticas constructivas y eso y todo, pero que cambiemos el ritmo, que sea para mejor y que hablemos de más y más y más de cosas buenas, así podemos ganar nuestro mundo. Saludos de Perú, excelente. Bueno, así que muchas bendiciones y espero que por lo menos tomaron esos dos consejos sobre esa revolución digital que vivimos en esa época y que logremos tener más y más atención, más empatía y un mundo mejor cada vez. Muchas gracias, muchas bendiciones.